Les mostraré a cómo instalar dos sistemas operativos diferentes en VirtualBox. Abres el programa y le das en Nueva. Luego, le pones nombre a tu máquina virtual, escoges el tipo de sistema y abajo escoges la versión del sistema. También tienes que saber si el sistema que vas a instalar es de 32 o de 64 bits. Después, tú eliges cuánta memoria RAM puede ser reservada para la máquina. Le damos en siguiente. Los tres pasos que siguen, es recomendable dejarlos como están predefinidos por el programa. Pero antes de instalar el sistema, ve a configuración, irás a la opción de pantalla, podrás cambiar la memoria de video que necesites utilizar en VirtualBox. Y luego ya para instalar, le das en la flecha iniciar y tendrás que seleccionar el disco de inicio. Al lado aparecerá una carpeta, le damos clic y buscas tu .iso, que es un formato de unidad de disco, y luego de seleccionarlo le das en abrir y el programa lo abrirá de forma automática. La versión de Ubuntu no es la más actual y solo probaré el sistema operativo. El sistema como tal está muy bien, al moverle al sistema no está lento, pero carece de una buena interfaz gráfica y le falta una tienda con más aplicaciones. El programa de VirtualBox más que nada sirve, desde mi punto de vista, es para comparar los diferentes sistemas operativos, pero tiene sus desventajas. Por ejemplo, no todos los programas se ejecutan al 100%, porque no se instala desde la partición del disco duro, para poder hacer una configuración más correcta. Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86/AMD64, creado originalmente por la empresa alemana Innotec GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como sistemas invitados, dentro de otro sistema operativo anfitrión, cada uno con su propio ambiente virtual. Entre los sistemas operativos soportados, en modo anfitrión, se encuentran GNU Linux, MacOS X, OS/Obliqua 2 Barb, Microsoft Windows, y Solaris OpenSolaris, y dentro de ellos es posible virtualizar los sistemas operativos FreeBSD, GNU Linux, OpenBSD, OS/Obliqua 2 Barb, Windows, Solaris, Microsoft DOS y muchos otros. La aplicación fue inicialmente ofrecida bajo una licencia de software privativo, pero en enero de 2007, después de años de desarrollo, surgió VirtualBox OS, Open Source Edition, bajo la licencia GPL2. Actualmente existe la versión privativa Oracle VM VirtualBox, que es gratuita únicamente bajo uso personal o de evaluación, y está sujeta a la licencia de uso personal y de evaluación VirtualBox. VirtualBox Personal Use and Evaluation License OPL, y la versión Open Source, VirtualBox OS, que es software libre, sujeta a la licencia GPL. En cuanto a la emulación de hardware, los discos duros de los sistemas invitados son almacenados en los sistemas anfitriones como archivos individuales en un contenedor llamado Virtual Disk Image.
Incompatible con los demás softwares de virtualización. Otra de las funciones que presenta es la de montar imágenes ISO como unidades virtuales ópticas de CD o DVD, o como un disquete. Tiene un paquete de controladores que permiten aceleración en 3D, pantalla completa, hasta 4 placas PCI Ethernet 8 si se utiliza la línea de comandos para configurarlas, integración con teclado y ratón. Con el fin de ejecutar VirtualBox en su máquina, se necesita razonablemente potente hardware x86. Cualquier reciente procesador de Intel o AMD debería hacer. Memoria. Dependiendo de lo que los sistemas operativos invitados que desea ejecutar, necesitará al menos 512 MB de RAM, pero probablemente más, y cuanto más, mejor. Básicamente, tendrá que cualquiera que sea tu sistema operativo OS tiene que ejecutar con comodidad, más la cantidad que el sistema operativo huésped necesita. Por lo tanto, si desea ejecutar Windows XP en Windows XP, es probable que no disfrutar de la experiencia tanto con menos de 1 GB de RAM. Si quieres probar Windows Vista en un invitado, que se niegan a instalar si se da menos de 512 MB de RAM, por lo que tendrá que para el huésped solo, además de la memoria de su sistema operativo necesita normalmente espacio en disco duro. Aunque el VirtualBox mismo es bastante liviano, una instalación típica solo se necesitan alrededor de 30 MB de espacio en el disco duro. Las máquinas virtuales se requieren archivos bastante grandes en el disco para representar su propio almacenamiento del disco duro. Por lo tanto, para instalar Windows XP, por ejemplo, necesitará un archivo que puede alcanzar varios GB de tamaño. Un sistema operativo de host compatible. Actualmente, apoyamos Windows XP y versiones posteriores, muchas distribuciones de Linux, Mac OS X, Solaris y OpenSolaris. Un sistema operativo invitado compatible. Además del manual del usuario, ver abajo, hasta al día la información está disponible en estado, visitantes sistemas operativos. Manual del usuario para hasta a la fecha de los detalles, sobre todo en los requisitos actuales de asistencia del sistema operativo y software, por favor, eche un vistazo al manual de usuario actual, en línea aquí. Preguntas más frecuentes, FAQ, para usuarios finales el FAQ usuario proporcionar preguntas y respuestas más comunes que no se encuentran en el manual de usuario. Como y tutoriales la sección auto y tutoriales contiene documentación presentada por los usuarios sobre la manera de hacer cosas interesantes con VirtualBox. En esta sección se dirige a las personas que deseen saber más sobre cómo funciona dentro de VirtualBox, incluyendo los desarrolladores de software que, o bien desea incorporar VirtualBox en sus productos mediante la programación de su API o aprender acerca de él con el fin de contribuir a su desarrollo, o los usuarios que quieren investigar un problema con VirtualBox en mayor profundidad. Si solo está buscando información sobre cómo descargar y ejecutar VirtualBox, consulte la página de documentación del usuario final en su lugar. ¿Por dónde empezar? La guía de programación SDK de la versión actual de VirtualBox, referencia de la API, construir instrucciones visión general binarios organización del código fuente arquitectura VirtualBox preguntas más frecuentes, FAQ, para desarrolladores desarrollo. La función de registro de VirtualBox IPRT el registro de depuración de VBOX SVC y QTEG y portar VirtualBox a una nueva plataforma notas de construcción de la cruz las adiciones Solaris en Linux depuración. La investigación de los problemas del portapapeles compartidas en clientes de X11 hosts investigación de problemas con la entrada del ratón en VirtualBox varios. Traduciendo VirtualBox, I18N, cómo proporcionar un volcado de memoria algunos consejos útiles de la red. Las virtualizaciones de sistemas o entornos son algo muy utilizado por aquellos que nos movemos constantemente para probar distintos sistemas, comprobar las novedades que se van añadiendo con las revisiones o actualizaciones, etc., pero su uso va mucho más allá de estos simples testeos. A nivel de implementación de servicios funcionales, pongamos el caso de una empresa que ha dedicado parte de su capital a adquirir varios equipos con un hardware potente, con el fin de poder ofrecer un servicio de hosting a otras empresas con los que incluirá distintos escritorios para cubrir las diferentes necesidades de sus posibles clientes. Aquí recomendar VirtualBox o VMware no sería lo idóneo, por lo que veremos un par de herramientas, que además son open source, con las que podremos desarrollar este tipo de tareas.
acceso root y actualización en caliente. La configuración simplificada de discos y red junto con su acceso total de root y la posibilidad de actualización en caliente, sin necesidad de reiniciar ni parar las instancias levantadas en ese momento, hacen de esta herramienta una gran apuesta, sobre todo en equipos que no cuenten con hardware a la última. Sistema de contenedores. Además de todo esto, cuentan con un sistema de contenedores para la carga rápida de instancias. Estos contenedores no son más que sistemas preinstalados y preparados para su despliegue, sin tener más que montarlo, puesto que por norma general cuenta por defecto con una configuración básica. Asimismo cuenta también con una extensa comunidad que mantiene el proyecto al día, preparando contenedores de diversas plataformas. Quizás lo único que podemos encontrarle de negativo a OpenBase es el hecho de que solo funcione en Linux y solo virtualice distribuciones Linux, aunque bien mirado, casi cuenta como ventaja. KVM Kernel Virtual Machine, KVM, o máquina basada en el núcleo, es la herramienta de Red Hat que, tal y como su nombre nos indica, nos ayudará a crear entornos virtuales completo, es decir, con hardware y kernel propio. Entre sus funciones como hipervisor, es capaz de gestionar y distribuir los recursos compartidos del equipo anfitrión como disco, CPU, red, etc., aunque al contrario que OpenVZ, en caso de que una instancia requiera más RAM de la asignada, no podrá tomar prestados recursos de otras que no los aprovechan. Simulación de hardware. Como una de sus características es que simula hardware, podremos ejecutar cualquier kernel en las instancias, siempre con unos límites, por lo que el nodo del equipo anfitrión queda libre de cualquier compartición, pudiendo llevar a cabo simulaciones de equipos con BS de Windows como sistemas operativos. Esto también significaría que podemos cargar nuestros propios módulos al kernel que seleccionemos, además de que añadirá complejidad a la hora de mantener el software actualizado, al contrario que en OpenVZ, donde prima la simplicidad, velocidad y fluidez. Otra de sus ventajas es la alta velocidad que proporciona y la fluidez que nos ofrece, principalmente porque tiene módulo propio dentro del kernel de las distribuciones Linux, desde la versión 2.6 del mismo. Esta agilidad de ejecución también es posible gracias a la existencia de un hipervisor único para todas las instancias. KVM es capaz de funcionar en todo tipo de máquinas, no obstante, para aprovechar todas sus funciones deberemos contar con un procesador que cuente con VT en el caso de los Intel, o SVM para los pertenecientes a la casa AMD. Comando Kill. Siguiendo con las bondades de esta solución de virtualización, por aquello que comentábamos de que posee módulo propio dentro del kernel de Linux, podríamos utilizar el comando Kill, comúnmente usado para eliminar procesos en ejecución del sistema, para cerrar o matar máquinas virtuales que tuviésemos creadas con KVM, ya que el kernel lo reconocería como proceso. Conexiones de red. KVM soporta 3 tipos de conexiones de red: Bridge, Route y NAT, contando también con 3 vías de gestión del software: interfaz web, interfaz gráfica y consola o terminal, dando a los administradores la posibilidad de gestionar todos los recursos telemáticamente. KVM es soportado por sistema GNU Linux, Mac, Windows, Solaris y BSD, además de ofrecer más seguridad y privacidad entre las distintas máquinas virtuales levantadas. Conclusión: de entre estas dos soluciones de virtualización, solo seremos capaces de saber cuál nos interesaría más cuando tengamos presentes los fines para los que necesitamos la virtualización de entornos, por lo que usaremos o recomendaremos OpenVZ cuando la intención sea ejecutar aplicaciones de espacio de usuario en Linux, cuando no contemos con discos de gran capacidad o cuando contemos con grandes cantidades de usuarios que tengamos que gestionar de forma fácil y rápida, e implementaremos o aconsejaremos KVM cuando una de las principales metas sea la de virtualizar sistemas operativos Windows, Mac, o en definitiva que no sean sistemas Linux, o cuando necesitemos de una configuración más avanzada de seguridad como IPsec, FNetLink, NetFilter de cortafuegos, etc. Por todo esto, os animamos a probar y descubrir cuál de estas herramientas se adapta mejor a vuestras necesidades o requisitos, además de recomendaros suscribiros a la web para estar al día de noticias, how-tos y otros artículos interesantes. OpenVZ. Esta primera solución se basa en una tecnología de virtualización a nivel de sistema operativo. Esto no significa otra cosa, más que el kernel que se usará para cada instancia, sistema o equipo virtualizado, será emulado por el programa, que a su vez se basará en el kernel de la máquina anfitrión, y que los recursos de hardware de este, se verá repartido entre las distintas instancias que levantemos. Esto es una parte de información de VirtualBox, la información es para todos.